Y aquí es donde empieza todo el misterio. A ver, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que una simple semilla, una cosa verde, densa, húmeda, se convierta en el grano de café que conocemos? Ya sabes, tostado, poroso y sobre todo lleno de ese aroma increíble. ¿Dónde está el truco? ¿Cuál es el secreto de esa metamorfosis? Pues la respuesta a todo esto está en la termodinámica. Sí, en la física pura y dura. Lo que le ocurre a ese grano es una transformación espectacular, casi diría que violenta, que está gobernada por las leyes más fundamentales de la energía. Así que, venga, vamos a sumergirnos en este viaje al corazón del tueste. Eso sí, antes de que empiece la acción de verdad dentro del tostador, tenemos que entender las reglas del juego. Y no son otras que las mismísimas leyes de la termodinámica. Estas son las normas que cualquier maestro tostador tiene que dominar a la perfección, porque un pequeño error y se puede arruinar un lote entero de café. Vale, empecemos por el principio, con la ley cero. Y ojo que esto no es un concepto teórico de un libro de texto, para nada. En el mundo del tueste es un momento súper crítico que se conoce como el turning point. ¿Y qué es? Pues es ese instante exacto, ese punto de equilibrio en el que los granos, el aire y el metal del tostador, ¡zas!, alcanzan todos la misma temperatura. Podríamos decir que es la verdadera línea de salida, porque a partir de aquí, cada segundo, cada grado cuenta para conseguir el sabor perfecto. Luego, claro, viene la primera ley, que todos hemos oído alguna vez. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Aplicado al tueste, ¿qué significa esto? Pues muy sencillo, que cada julio de energía que sueltan los quemadores del tostador tiene que ir a parar a algún sitio. Una parte se la come el grano, otra se escapa por la chimenea y otra calienta el propio metal del tambor. Aquí no se desperdicia nada, todo es transferencia. Y claro, el truco está en controlar a dónde va esa energía, porque si no, pues acabamos con un café que sabe a ceniza. Y esta idea de la transferencia de energía nos lleva directamente a la segunda ley, que es, de verdad, el motor de todo este proceso. La ley dice algo muy intuitivo. El calor siempre se mueve, de donde hace más calor a donde hace menos. Es lógico, ¿no? Bueno, pues la clave aquí es la diferencia de temperatura que hay entre el grano y lo que le rodea. Los expertos lo llaman el delta T. Y toda la maestría del tostador reside justo ahí, en gestionar esa diferencia, ese gradiente de calor, para controlar a qué velocidad el grano de café se bebe toda esa energía. Vale, perfecto. Ya tenemos las reglas del juego claras. Ahora, vamos a ver cómo se juega la partida. Es decir, cómo llega exactamente todo ese calor hasta el mismísimo centro del grano. Pues resulta que no hay una, sino tres maneras, tres canales diferentes por los que el grano absorbe o, como decíamos antes, se bebe esa energía. Y son estos tres que vemos aquí: conducción, convección y radiación. Para entenderlo fácil, podemos imaginarlos como si fueran tres tipos de fuego completamente distintos. Cada uno va a cocinar el grano de una forma muy particular y el equilibrio perfecto entre los tres es literalmente lo que diferencia un café espectacular de uno, pues, del montón. Aquí tenemos un cara a cara fundamental. Por un lado, la conducción. Esto es calor por contacto directo. Piensa en una sartén muy caliente. El grano toca el metal del tambor y se calienta de golpe. Es un método muy potente, sí, pero también muy peligroso. Si te pasas, quemas la superficie del grano, un defecto que los profesionales llaman scorching. Y por otro lado está la convección. Esto es diferente, es como un horno de aire caliente. El aire envuelve el grano y le transfiere el calor de forma mucho más suave, más limpia. Y esto es vital, es esencial para poder desarrollar esos sabores ácidos, delicados y complejos de los mejores cafés. Y nos queda la tercera, la radiación. Y esta es como el arma secreta del buen tostador. Hablamos de energía infrarroja. No necesita ni aire ni contacto, nada. Viaja en forma de ondas y tiene la capacidad de penetrar profundamente en el grano, hasta el mismísimo centro. ¿Por qué es tan importante? Porque es lo que asegura que el interior se tueste al mismo ritmo que el exterior. Es la clave para una caramelización uniforme y para evitar ese desastre de un grano quemado por fuera, pero que por dentro todavía sabe a hierba, a crudo. Y bueno, toda esta acumulación de energía por conducción, convección y radiación nos lleva a este momento, al clímax absoluto del tueste, al llamado primer crack. Es un punto de no retorno, una transformación que es a la vez violenta y sobre todo audible. Se oye perfectamente. Para entender el crack hay que saber qué pasa justo antes. En esta fase previa, el grano es básicamente un sumidero de energía. Se comporta como una esponja, absorbiendo y absorbiendo calor sin parar. Esta es la llamada fase endotérmica. Toda esa energía se invierte en una cosa: evaporar el agua que hay dentro del grano y, por así decirlo, preparar el escenario para las reacciones químicas que van a crear todos los aromas y sabores que buscamos. Y entonces se alcanza una temperatura crítica. Un número casi mágico, alrededor de los 190 grados Celsius. Y justo en este punto, es como si se pulsara un interruptor.
Todo cambia. Toda esa energía que el grano ha estado acumulando y guardando está a punto de liberarse de una forma totalmente explosiva. Y es aquí cuando ocurre el gran cambio. Pasamos de esa fase endotérmica, donde el grano solo absorbía calor, a la fase exotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, de repente, el grano se convierte en su propia fuente de calor. Empieza a liberar energía en una reacción en cadena. Todo el vapor de agua y el dióxido de carbono que estaban atrapados dentro estallan hacia afuera. Y ese estallido es el sonido característico del crack, como si fueran palomitas de maíz en miniatura. Pero mucho cuidado, porque este es también un momento de máximo peligro. Hay que pensar que el grano ya no solo está recibiendo calor de fuera, es que está generando el suyo propio. Si el tostador no se anticipa a esto y baja la potencia del gas justo a tiempo, la energía que libera el café se suma a la de los quemadores, y el resultado es una reacción en cadena totalmente descontrolada que quema el grano en segundos y crea esos sabores terribles, amargos, a quemado, a ceniza. Llegados a este punto, creo que queda bastante claro que tostar café es muchísimo más que simplemente calentar granos. Es una danza increíblemente precisa con las leyes de la física, y es justo en este punto donde la ciencia más pura se encuentra con el arte. Un maestro tostador, en el fondo, lo que está haciendo es malabares. Malabares con un montón de variables al mismo tiempo. Tiene que gestionar la energía total del sistema, la entalpía. Tiene que controlar la velocidad a la que se transfiere el calor con el delta T. Debe equilibrar perfectamente la conducción, la convección y la radiación. Y quizá lo más difícil de todo, tiene que anticiparse a ese estallido exotérmico para que la cosa no se le vaya de las manos y se descontrole. Así que al final queda claro que un tostador no es un simple operario que aprieta botones, es más bien un director de orquesta, pero de una orquesta termodinámica, donde cada instrumento, cada ley de la física, cada método de transferencia de calor, tiene que tocar su parte en el momento preciso y con la intensidad justa para crear al final una sinfonía de sabor perfecta en la taza. Así que, a partir de ahora, cuando se disfrute de una buena taza de café, quizás la experiencia sea un poco diferente. Quizás se pueda pensar en toda esta física increíble que hay detrás, en esa danza de la energía que es capaz de transformar una semillita insignificante en algo bueno, en algo maravilloso. Ahora que conocemos la ciencia que se esconde en cada grano, ¿volverá una taza de café a saber exactamente igual?